Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Estamos en la segunda jornada después de las Navidades y iniciando el año 2025, que, como sabrán muchos de ustedes, es el año de nuestro 250 aniversario. Este año, nuestra fundación fue en 1775 por Carlos III, impulsado por Campomanes, las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, que, como saben, su misión era llevar la ilustración al pueblo. Realmente las reales academias la conservaban y las reales sociedades económicas la aplicaban. Así que con nuestro lema Socorro Enseñando estamos haciendo este año 250 años de existencia. Con alguna excepción, que puede ser el Colegio de San Ildefonso, y pocos más, somos la institución madrileña más antigua, con lo cual es un verdadero honor realmente presidir esta sociedad. Mi nombre es Manuel Rodríguez Alcaina, la presido desde hace 5 años y la verdad me alegra mucho ver un día como hoy, un 10 de enero, un viernes, con el tiempo así un poco malo, ver la sala prácticamente llena es un verdadero placer y bueno, sean bienvenidos a esta casa, que por cierto saben que estamos también aquí, cumplimos récords de antigüedad, estamos en el edificio civil más antiguo de Madrid. Saben que el edificio religioso es la iglesia de San Nicolás, que está aquí al lado, y el edificio civil es la casa y torre de los Lujanes. En este edificio estamos instalados desde 1865, si no me equivoco, y inicialmente estuvimos en la Casa de la Villa, enfrente, y en algún otro sitio, pero bueno, como ven, es una sociedad que realmente simboliza los valores de la Ilustración. Seguimos en ello, y además es una institución madrileña pues más castiza que la nuestra. No creo que haya muchas, como les he dicho. Bien, dicho esto, hoy empezamos, como parte de los actos del aniversario, hemos puesto en marcha este nuevo formato, bueno, le hemos llamado Debates Ilustrados, en el cual lo que queremos es traer un tema de actualidad para ponerlo a disposición del público y tratarlo. Y realmente este tema que traemos hoy sobre la ley de mediación, la ley 1/2025, es la primera ley del año, nada menos. Pues es un tema realmente, bueno, de hecho creo que ni siquiera ha empezado su vigencia, la vigencia de la ley. Por tanto, bueno, pues estamos más que de primicia. Según nos estábamos comentando aquí, va a ser el primer acto dedicado a esta ley en todo el país, con lo cual, pues bueno, tenemos información de primera mano antes que nadie. Así pues, bueno, de nuevo les agradezco su presencia. Este ciclo de debates tiene vocación de permanecer en el tiempo durante todo este año y luego, pues esperamos que continúe en el futuro, y en el que, bueno, pues ponentes de primera categoría como los que tenemos hoy nos presenten temas de actualidad y podamos iniciar un debate, y sobre todo en esta época de la desinformación y todos estos bulos y todas estas cosas que está siempre hablando la gente, pues la mejor manera de evitarlos es informándose con gente que conoce los temas en profundidad, y eso es lo que, siguiendo nuestro lema Socorro Enseñando, pues hemos pretendido con este ciclo. Le voy a ceder la palabra a don Luis Albero, que es miembro de nuestra Junta Directiva, que ha sido la persona que ha impulsado este primer debate de hoy, para que presente a nuestros ponentes de esta tarde. Don Luis, adelante. Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Presidente, muchas gracias por tu presentación. Cuando a una persona se le encomienda el papel de moderador o presentador o introductor de ponentes en una conferencia y no conoce en profundidad el tema que se trata, normalmente recurrimos al viejo truco del diccionario de la RAE, ¿no? Y como lo dice la RAE, pues es palabra divina. Y en este caso, la Real Academia Española dice, y leo textualmente, que mediación es la acción y efecto de mediar, que es intercesión, arbitraje, conciliación, arreglo, acuerdo, concordia y diplomacia. Que aparte de tener y darnos 7 sinónimos, que no son tales, ya nuestros ponentes luego nos dirán que una mediación no es lo mismo que un arbitraje, lo cierto es que me dejan igual de frío que antes. Una segunda acepción del diccionario de la RAE ya es más concreta, pues me dice que la mediación es la actividad desarrollada por una persona de confianza de quien sostienen intereses contrapuestos con el fin de evitar o finalizar un litigio. Esto ya es entrar en materia. Y es que desde siempre, en cada hogar, en cada familia, en cada empresa, ha habido alguien que cuando hay un conflicto ha invitado siempre al acuerdo. Nos decían que los problemas no debían de salir de casa o que pactar era una vía idónea para promover el diálogo y el crecimiento personal. La mediación profesional, que ya está vigente en muchos lugares del planeta, es una herramienta positiva,
con experiencia y evidencia. Somos conscientes de ello y en España no se ha tenido un resultado que esperábamos porque no se conoce, no se ha difundido suficientemente el sistema y porque nuestro carácter, dicen, es de pura controversia. Empezamos con un yo tengo más derecho que tú y anda que tú, pues y yo más, y se acaba en el Supremo, sino con un recurso al Constitucional como poco. Yo siempre he pensado en mi inocencia que, llegado el caso, deberíamos de recurrir desde un principio a la justicia divina y así nos ahorraríamos tanto trámite intermedio, ¿no? Pero también me respondo a mí mismo que siempre habría algún ateo que rechazara esa instancia superior. En el conflicto familiar es evidente que la mediación está bien situada. Lo avala el hecho de que la resolución de más de 150.000 casos en nuestro país que han evitado sufrimientos. Un tema muy importante, evitar sufrimientos. La comunicación entre los individuos es necesaria y a veces la distorsión del mensaje conlleva al conflicto. Restablecer esta comunicación de la mano de un mediador es necesario porque permite la convivencia, permite satisfacer necesidades, conseguir acuerdos factibles y curar heridas. Hoy tenemos una ley, permítanme los ponentes, ya lo ha dicho el presidente antes, que les haga este spoiler, la 1/2025, que exige intentar una solución amable del conflicto antes de acudir a los tribunales. Y esto es lo que estamos difundiendo hoy y aquí. Es reciente, se publicó en el BOE del 3 de enero, es decir, hace justo una semana, y entrará en vigor el 3 de abril. La Real Sociedad Económico-Matritense de Amigos del País, fiel a los objetivos impuestos por nuestro rey Carlos III, de socorrer enseñando, tal y como dice nuestro lema, y de transmitir al pueblo los conocimientos necesarios para contribuir a su bienestar, se convierte en la generadora del primer acto de divulgación de esta nueva ley, de esta nueva norma. De una norma que invita a reconocerse a uno mismo como capaz para solucionar sus conflictos y reconocer al otro, para escucharle y poder empatizar y entender que se puede y se debe cooperar. Abre puertas a distintos métodos de resolución de conflictos. No solo acudir al juzgado es la vía de solución. Hoy escucharemos hoy a los profesionales que nos pueden invitar a conocer estos procesos, que tienen como objetivo construir una cultura, la cultura de la paz. No quiero quitar ni un minuto más a los ponentes, que son, a mi juicio, y sin temor a equivocarme, dos de las voces más autorizadas en el concepto de la mediación. Rocío Sampere Meneses, directora académica del Máster TFP de Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad Internacional de La Rioja, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediación, es vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y un largo etcétera que me necesitaría yo la tarde completa para exponer aquí. Y Miguel Ángel Marchena Carrero es socio y director de Adara Legal, fundador de la plataforma Resuelve con Adara, es director del Derecho Concursal de Aliseda Mobiliaria, también entre otros muchísimos reconocimientos que sería muy prolijo enumerar. Cedo la palabra a nuestra primera ponente, Rocío Sampere, no sin antes, como decía un muy querido amigo de esta sociedad, recordarles que por favor no olviden encender sus teléfonos móviles cuando acabe el acto. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Agradezco al doctor don Manuel Rodríguez Alcaina, presidente de la Real Sociedad Matritense, que presida el acto y sus palabras de apertura. También a don Luis Albero Payá, es vocal de la Junta Directiva de esta casa, su invitación, su impulso y después la moderación de este primer debate que va a tener la que vamos a llamar Matritense. Y por supuesto a los asistentes, amigos, familia, mediadores, a los que desde ya pido disculpas si en algo no llego porque vamos a intentar trasladar lo que es la mediación al público en general. Efectivamente, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País es la cuna de la Ilustración de Madrid y nosotros llevamos el apellido Madrid, la asociación que presido, y es un verdadero honor que cuenten con nosotros, con nuestras palabras que inauguran estas jornadas de debate y desde ya les ofrecemos estar aquí como nos ha concedido el presidente cuando podamos decir qué influencia ha tenido la mediación después de la aplicación de esta ley. Miguel Ángel Marchena, con el que comparto ponencia, es un abogado con ya más de 20 años de experiencia. Estuvo en el Banco Popular, en la inmobiliaria Aliseda, dirigiendo el equipo concursal.
ofrece ahora sus servicios a través de lo que él denomina una boutique mercantilista, es Adara Legal, pero yo sobre todo participo con él en proyectos porque creo que es un abogado con experiencia pero joven, que sabe adaptarse a las circunstancias, que ha trabajado juntamente con muchos profesionales, a pesar de que a veces encuentra que su dinamismo pueda recibir una respuesta un poco adversa. Yo le animo siempre a que siga en ese proyecto porque necesitamos estas generaciones. Bueno, mi asociación, la Asociación Madrileña de Mediación, muchos de mis asociados están aquí, grandes mediadores, Amelia Medina, Nuria Laceras, Pepe García Utrilla, David Naranjo, son grandes nombres de la mediación. La componemos un grupo heterogéneo de mediadores, somos psicólogos, juristas, sociólogos, politólogos, economistas, y esa heterogeneidad que tenemos nos ayuda a crecer compartiendo ideas en este nuevo mundo de la mediación. También como directora académica del Máster de UNIR ya llevamos 12 generaciones de mediadores preparados. Hoy hemos encontrado una antigua alumna de los gestores con la que ya aprendimos, ¿verdad? Nos ha saludado hace un rato. Aprendimos a entrar en este mundo de la mediación que nos ha costado tantos años. Yo siempre estoy armada de propuestas y proyectos, me conocen así, y desde luego esta acción me la impulsan pues mis padres, que están aquí presentes, mi padre magistrado, con el que he aprendido toda la profesión, mi madre, que también se sacó aquí su título de la Matritense de mecanografía, por supuesto mis hijos y, como no, mis nietos, que me hacen pensar que tenemos que ofrecer otra cosa a las nuevas generaciones, lo que hay no nos vale. Y es que yo hoy siento una piedra en el zapato. Siento que para mí la justicia es muy importante. Me dedico a ella hace 42 años con mi hermano, que también está aquí, con el que hemos hecho siempre juntos el convenio y que no puedo hablar de él porque me emociono y por eso le dejo siempre a un lado. Y lo que hemos visto en los últimos años como procuradores es la desconfianza, la desesperanza del ciudadano. ¿Por qué no?, de una justicia lenta y confusa, y del profesional. El profesional, sobre todo los abogados, que alguno está ahí aquí, como don Ildefonso Alier, que nos han ofrecido siempre su confianza y que después de tanto trabajo, tanta preparación, tienen dudas de qué ofrecen a sus clientes en esta. Entonces, ante esa situación, lo que nos preguntamos nosotros es ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o abrimos puertas o provocamos confianza a las nuevas generaciones? Así que empezamos este nuevo camino. Yo lo empecé allá por el año 2007, cuando estábamos con el anteproyecto de la Directiva Europea de Mediación. Era yo entonces Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores y me mandaron ver qué enemigo venía contra los pleitos, y empezamos a estudiar la mediación, y lo que entendí es que la mediación no era un enemigo, sino que era una realidad que iba a venir y se iba a quedar porque la merecía el ciudadano. La merecían mis hijos, la merecían mis nietos, la merecían todos ustedes. He conocido en el camino a grandes de la mediación como Pascual Ortuño, Enrique Arnaldo, Julio Fuentes, Amparo Quintana, muchos, no me quiero dejar ningún nombre. Y todos hemos entendido que tenemos que seguir la norma constitucional, esa Constitución que nos dice que hay que proteger los valores de la libertad, la igualdad y sobre todo la dignidad de la persona, que la sociedad debe ser escuchada, que no nos podemos quedar con nuestros intereses, sino con los intereses de nuestra gente, como bien hablaba con Amelia Medina Cuadros el otro día en un desayuno, que la transformación es necesaria, que la demanda la sociedad, que somos diversos y que tenemos que abrir esos nuevos cauces de expresión. Así que lo que traemos hoy aquí a esta mesa, en la que amablemente nos invita la Matritense, es un reto necesario. Por todo ello, agradecer esta presencia aquí de la asociación que presido, de la Asociación Madrileña de Mediación hoy, y abrir estos nuevos ciclos de debate que son y deben ser tan interesantes para el ciudadano. El contenido de esta intervención es el que les pongo aquí. Les voy a decir que yo me subo a esta mesa con la idea de recordar que tenemos que ver las cosas de un modo diferente. No me valen las críticas, no me vale no podremos, me vale la gente positiva, que nos abramos a lo que es el cambio.
Muchas veces en el escenario de la mediación, a la que yo me dedico desde hace ya muchos años, me encuentro ciudadanos que me dicen, pero ¿cómo me voy a sentar en una mesa de mediación? ¿Cómo voy a hablar con aquel que tengo el conflicto? Es que no voy a poder. Pues claro que podemos. Podemos porque nos debemos respeto a nosotros mismos, como decía Mandela, nuestro Premio Nobel de la Paz, y porque, como decía él, y como muchas veces me ha repetido mi padre a lo largo de mi vida, el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es el triunfo sobre el miedo. El valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que lo vence. Así que demos un paso adelante y creamos que estamos en el camino de sentir que somos capaces de resolver nuestros conflictos. Así que hoy les traigo aquí la idea de que esto es una noticia, como ha dicho el presidente. Es una ley orgánica, la Ley 1 del 25 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia, que se aprobó el 19 de diciembre en el Congreso con muy poquitos votos de diferencia. Estuvimos allí Pilar Azorín y yo en la tribuna de autoridades viendo cómo hasta el último minuto no nos podían los nervios. Y bueno, se ha publicado en el BOE el día 3 de enero, así que entrará en vigor en cuanto a los medios adecuados de solución de controversias. Esa ley tiene más contenido. Tenemos aquí también un lag que va a sufrir este título primero de la ley, que cambia la organización judicial, y en el título segundo, estos medios adecuados de solución de controversias, y respecto a ello, entra en vigor el 3 de abril. Así que, efectivamente, estamos en una noticia, en un escenario de rabiosa actualidad que provoca esta casa. Lo más relevante de esta ley es que va a potenciar los métodos adecuados de solución de controversias, que serán un requisito procesal. No podremos interponer una demanda si no hemos intentado un medio adecuado de solución de controversias. Los vamos a llamar a partir de ahora, para evitar hablar tanto, MACS, que responde a estas siglas. Y la ley lo define como un método que, definido en cualquier ley, a los que las partes acuden de buena fe. Eso es ya algo importantísimo para tener en cuenta, con el objeto de encontrar una solución extrajudicial, ya sea por sí misma o con la intervención de un tercero neutral. Así que lo que nos dice la ley es que siempre las partes son libres de llegar a un acuerdo. Es el principio de autonomía de la voluntad debido a su última esencia. Nosotros lo que vamos a estar obligados es a ir a informarnos, no a llegar al acuerdo. Siempre nos podremos ir, el mediador siempre tiene en sus labios la palabra voluntariedad. Si no queremos seguir, no vamos a seguir, pero lo vamos a intentar. El objetivo del legislador, que dice el legislador en su prólogo de ley, el legislador español, el legislador europeo, es devolver el protagonismo al ciudadano. Y dice estas palabras que les he subrayado ahí: antes de pasar por el templo de la justicia hay que pasar por el templo de la concordia. Esto es lo que dice el legislador en el prólogo de la ley 1. Efectivamente, lo que quieren es pacificar, como ha dicho el presidente, como ha dicho don Luis, también pacificar, permitir la convivencia, y solo en el último momento, si no podemos, que vayamos al templo de la justicia. Yo sé que voy a buscar la sonrisa de los que conocen, pero voy a añadir algo. Voy a añadir las palabras de nuestro querido Miguel de Unamuno, que es pasando por el templo de la sabiduría. Y la sabiduría somos todos estos profesionales absolutamente capacitados, abogados, profesionales jurídicos y mediadores, que vamos a acompañar al justiciable, al ciudadano, en la resolución de conflictos con muchas herramientas para que se sientan seguros, porque ante todo son procesos estructurados, no es un convidado de piedra, no es una mediación como podamos entender al uso, es un sistema de resolución de conflictos profesional, estructurado. Hay materias que se pueden llegar a acuerdo, que son aquellas que no son contrarias a la ley, al orden público, y hay materias que están excluidas porque la ley debe excluirlas, como son las que se refieren a tutela y otras que son de capacidad o de personas de discapacidad, intereses más sensibles que la ley se reserva al ámbito jurisdiccional. Además, este legislador dice, bueno, y los asuntos que están judicializados, porque todo esto parte
de una disconformidad al ciudadano por el sistema judicial, pues también los LACs, magistrados, podrán decidir qué asuntos se derivan a mediación porque consideren que es la mejor solución que se puede dar, sobre todo la ejecución. Así que los MACs que dice el legislador en esta ley novedosa son la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión de persona experta independiente o un proceso de derecho colaborativo. Y eso se lo voy a dejar después a mi querido compañero Miguel Ángel Marchena, que los va a explicar. Decirles que hay estos conceptos que les pongo aquí que debemos conocer para entender por qué el legislador pide esto. Lo primero entra un concepto que es el abuso del servicio público de justicia. Es un concepto que falta que se defina, con el tiempo se definirá con la jurisprudencia, como otros que se van a tener que definir después, como la buena fe, pero lo que dice el legislador es que aquel que no acuda a un medio adecuado de solución de controversias sin causa justificada, que lo rechace literalmente, lo que va a hacer el tribunal es imponer costas. Le va a imponer costas, incluso le puede imponer multas. Ahí tenemos un gran padre de la ley, Edmundo, que me está diciendo que sí, es un gran luchador de la mediación, un gran político que tenemos la suerte de contar con que hoy nos escuches. Te hemos escuchado mucho a ti también y te admiramos. Entonces, cuando ya se inicia un proceso judicial y el juez, el tribunal, ve que ha habido este abuso del Servicio Público de Justicia porque no se ha acudido aún más sin justificar la causa, se podrán imponer costas, tanto en el caso de que se venza, es decir, vencemos en la demanda, reclamamos una cantidad y nos la otorgan, pero no hemos acudido al acuerdo, nos impondrán costas. Seguimos un poco el criterio británico. Además, también, si no hemos aceptado una oferta que nos estaban dando, y bueno, ese es el efecto negativo. Yo sé que se buscaron muchos efectos positivos de acudir al acuerdo y bueno, dar algún descuento en el IRPF o algo así. Edmundo ratifica que es así, pero bueno, se llegó, como hacemos a veces los españoles, ¿no?, a imponer sanciones, que es el modo quizá que mejor entendemos. Bueno, solo, como todos estos métodos son confidenciales, solo se podrá decir que ha habido un método adecuado de solución de controversias al final, cuando ya hay una resolución firme, y es allí donde se le presentará al juez qué ofertas ha habido para que pueda temporar, disminuir o incluso eliminar las costas. Así que la confidencialidad sigue siendo nuestro principio básico. Hay un nuevo concepto que les pongo ahí que un nuevo, solo que modificado, interrumpe la solicitud de un MACs, la prescripción y suspende la caducidad de las acciones. En esto nos lo cambian a los mediadores. Antes la solicitud de mediación suspendía los plazos de prescripción y caducidad. Ahora, para unificar un poco todos los métodos, nos cambian así. Pero este es el efecto que tiene la solicitud. El profesional está reconocido por el legislador y la solicitud de un MACs ya interrumpe o suspende los plazos de prescripción y caducidad de las acciones. El papel del abogado en los MACs, un debate que hay enorme. Bueno, el abogado ha sido el gran intruso que no ha permitido la mediación. Bueno, en los MACs se dice que no hace falta que haya un abogado con un mediador, salvo en los casos de oferta vinculante confidencial, que es un método de los que nos hablará Miguel Ángel, y la cuantía sea superior a 2.000 euros y el mediador no sea jurista. Lo que pretende es vigilar qué ofertas se hacen y ayudar al ciudadano. El papel del abogado en los MACs dice no es necesario que estén, pero si queréis que estén, porque se reconoce que el ciudadano puede querer estar acompañado por su abogado, lo decís y la otra parte tendrá 3 días para asistir con su abogado. Yo, como mediadora, nosotros en nuestra asociación decimos que la asistencia del abogado a la mediación es fundamental. Siempre la queremos, siempre la invitamos, porque el mediador es el técnico, es el asesor, es la persona de confianza, es quien redacta los acuerdos y entendemos que su papel es absolutamente fundamental. Es decir, todos caben en la resolución del conflicto, no es quitar a unos para poner a otros. Además, nos dicen que, claro, como vamos a tener que interponer una demanda acreditando que hemos intentado un acuerdo, vamos a tener que acreditar el requisito de procedibilidad. ¿Cómo?
cada persona tercera neutral, dependiendo de cada método que hayamos elegido, la conciliación, la mediación, la oferta vinculante, va a tener que redactar un documento ad hoc, un documento en donde se va a decir quién ha ido, si ha ido de buena fe, concepto que se va a tener que definir, porque es un poco complicado, si ha tenido causa justificada, si se han llegado a acuerdos, qué tiempo se ha tardado, porque con esto lo que estamos luchando desde aquel anteproyecto de ley de impulso es que la mediación acudir a lo que antes era la sesión informativa y ahora es a cualquier más, no quede como un mero trámite, no quede como ir, lanzamos una convocatoria y lo dejamos. Nosotros queremos cumplir con el mandato del legislador y que se devuelva este protagonismo ciudadano que es lo que se demanda. Los plazos para interponer la demanda es un año desde que se intenta el MAX. Si no se interpone la demanda en este año, hay que volver a repetir ese medio amable de resolución de conflictos, como le llaman los franceses, como le ha llamado Luis, y si hay medidas cautelares, porque el legislador nos dice, bueno, sí va a ser necesario interponer ese MAX en determinados casos, no cuando son demandas ejecutivas, no cuando son procesos cambiarios, no cuando son procesos urgentes. Y si hemos interpuesto, por ejemplo, una medida cautelar para un proceso urgente, entonces, ante el juez que conoce esa medida cautelar y ya no en el plazo de un año, sino de 20 días, interpondremos la demanda. En todo caso, el legislador pone varios plazos que los profesionales, esos terceros neutrales, estaremos ayudando para que el justiciable que se sienta en nuestras mesas los conozca y no le perjudiquen los plazos, son siempre cortos. Están hablando como un plazo máximo de 3 meses, porque ningún MAX lo que interesa al legislador es que dilate. El ciudadano no tiene por qué tener más coste ni económico ni temporal por intentar estos métodos, con lo cual los plazos son muy cortos. Y se termina con un acuerdo o sin acuerdo, porque esto es voluntario siempre, y el acuerdo puede ser parcial o puede ser total. Se recogen en actas, cada tercero neutral en cada método lo recogen en el acta que la ley determina. La ley ha hecho una descripción de cómo tienen que ser esos documentos, que tendrá que ser estudiada y desarrollada. En nuestra asociación estudiamos mucho, tenemos un departamento de estudio, un centro de estudio de todos estos conceptos para ir avanzando con seguridad en ello. Y bueno, esos acuerdos tienen efecto de cosa juzgada y lo que significa que hay que cumplirlos, que solo se pueden anular con una acción de nulidad de contratos, que son causas tasadas en ley, que soy la que todos los profesionales conocemos, vicio de consentimiento, de objeto o de causa, que el mediador o el tercero neutral va a procurar que no se den. A ver, desde que el derecho romano nos prohibieron la autodefensa, salvo en algunos momentos excepcionales como es la legítima defensa, ¿no? Y desde entonces nos dijeron que había que acudir a los tribunales. A partir de ese momento los tribunales fueron la vía adecuada para resolver los conflictos del ciudadano y lo definíamos en el artículo 24 de la Constitución. Y se abrió un debate inmenso sobre, y otros medios son tutela judicial efectiva, y muchos defendían que no, que la tutela judicial efectiva eran los tribunales. Pues fíjense, la Asociación Magistrados Mediadores Europeos, GEM España, tiene como lema mediación es justicia. Lo que hemos llegado a considerar es que el derecho de acceso a la justicia no se agota ni se concentra exclusivamente en los tribunales, sino que abarca vías legítimas, accesibles para los ciudadanos con la finalidad de hacer valer sus derechos. Esto ya es un debate pacífico que yo creo que no debemos ya sacar a debate, porque ya está asentado. Es verdad que el legislador, tanto en la Directiva 52 del 2008 como en la Ley 5 del 2012, como en esta Ley Orgánica 1 del 2025, nos dice que parte de por qué esto entra en España es la crisis de la justicia. Yo añadiría que además de la crisis de la justicia es la evolución del ciudadano. Somos otros, estamos en la sociedad de la tecnología, de la información, y no nos vale el sistema. Pero si hablamos de la crisis de la justicia, que no lo hacemos
en tono crítico, es una justicia que valía cuando valía. No criticamos a nuestros operadores jurídicos, nuestros magistrados que nos han demostrado humanidad, nuestros letrados de la Administración de Justicia, sino que esto hay que avanzar. Bueno, pues fíjense, Pedraz y Peñalba, un gran autor, decía que en los últimos 15 años se ha recrudecido y extendido a los más diversos ámbitos una generalizada censura a la justicia y han denunciado la incapacidad para tutelar los intereses del ciudadano. Pero si nos salimos de los estudiosos y nos vamos al Libro Blanco de la Justicia del año 1998 que publica el Consejo General del Poder Judicial, ahí también nos lo contaban los propios jueces. Uno, que no es eficaz y que lleva mucho retraso. Y decía Séneca, una justicia tardía no es justicia. Y eso es estadística, eso es evidencia, ahí está. Además, el proceso judicial es complejo, el ciudadano no lo entiende, a veces no entiende ni lo que dicen las resoluciones, a veces no lo entendemos ni nosotros. Es muy complicado leer las resoluciones y el ciudadano no se siente partícipe, no entiende ni lo que se está diciendo. Nos decían también, bueno, ha habido una reforma procesal, ha habido varias, pero en el año 2000 hubo una reforma procesal de la Ley de Enjuiciamiento Civil que unificó varios tipos de procedimientos, lo hizo más simple, pero no suficiente. También nos dicen que un problema de la justicia es el cambio de objetivos. Las demandas han cambiado, la sociedad se ha tecnificado, han cambiado el objeto de las demandas y ha provocado que los jueces tengan que estar más preparados, que se tengan que dedicar a avanzar. Y entonces, si la justicia está llena, si está totalmente colapsada, es imposible que a la vez avance. En este sentido, lo que nosotros creemos es que la justicia debe estar, que los jueces los necesitamos, pero los necesitamos para una justicia de calidad, para dar criterios sobre los que nos podamos basar. Y yo uno, la falta de unificación de criterios. En mis 42 años como procuradora, al principio nos preguntaban, ¿y con esto qué pasa? Y ahora nos es imposible. La unificación de criterios no existe y además se disputan, yo creo que casi como el mismo escenario que tiene la sociedad de polarización por las ideas y no sabemos a dónde vamos a llegar. A mí a veces me da mucha pena, o sea, los abogados lo que se esfuerzan por tramitar los asuntos, por intentar defender los intereses de sus clientes bajo una perspectiva tan distinta, tan diversa y sin saber cuál va a ser el resultado. Así que nos llegan los métodos adecuados de solución de conflictos en esta ley de eficiencia judicial que entrará en vigor el día 3 de abril del 2025 y, bueno, nos dicen, hay que creer en el ciudadano. Pues ha llegado el momento de creer en el ciudadano, creer que tiene capacidad de negociación, creer en el profesional, creer que somos capaces, que estamos capacitados de acompañarle en esto y dejar a nuestros tribunales los casos que necesiten llegar a los tribunales. Cuando a mí me corresponde hablar de mediación, y hablar de mediación, lo primero que tengo que decirles es que esto no es una novedad, no es un experimento. La mediación está sentada y está comprobada y tiene evidencia, como diría mi hijo, evidencia científica. La mediación entra en Estados Unidos allá en la primera mitad del siglo XX y bueno, la mediación entra antes, entra en Grecia, por eso les he puesto la foto de Sócrates, que nos enseña la mayéutica y que seguimos tanto los mediadores, porque nosotros nos regimos por esa reflexión, por esas preguntas que se tienen que hacer para que las partes lleguen a la conclusión por sí mismas. Pero en Estados Unidos comienza en la primera mitad del siglo XX y fíjense, que es lo mismo que está pasando aquí ahora. Estamos en el año 25 y allí pasaba en el año 1960, 1940. Los tribunales estaban colapsados, la gente estaba insatisfecha y se provocaban problemas de convivencia. Y entonces empiezan con la mediación laboral, donde tienen problemas empresariales que influyen en la economía, pero además raciales. Es decir, que provocan una falta de convivencia y la mediación en Estados Unidos en el ámbito laboral surge, tiene un gran efecto y además provoca esa pacificación y provoca además intentar la posición de igualdad entre los patronos y los trabajadores. Esto se empieza a extender en América y en el año 68
empieza ya a extenderse a las disputas vecinales, que también tienen un componente racial y entonces también provocan una falta de convivencia. Se extiende de nuevo a las mediaciones escolares, donde es la cuna de la educación, donde si no educamos a nuestros hijos a solucionar los conflictos, mal educaremos a la sociedad. Y después los abogados, esos que habían visto peligrar su pan, lo ven tan rápido, tan sencillo, Edmundo sonríe, no te lo agradezco, además son muy adversariales a estos métodos, ven que es tan bueno para su ciudadano que empiezan a aplicarlo en la mediación familiar. Nosotros en las mesas de mediación que hemos llevado, cuando sentamos un abogado, un día uno nos escribió un artículo para nuestra revista y perdónenme que lo defina así, pero así lo definió él, dijo, me sentí Dios, porque es el verdadero protagonista en la mesa de mediación. Bueno, pues en el año 1976 llega alguien que es el decano de la Universidad de Nebraska, que luego fue decano de la Universidad de Harvard, que se llama Pound, es la conferencia Pound, oirán hablar de ella, y tiene 36 años en aquel entonces, reconoce que para él esto no sirve y junta durante 3 días a grandes de la mediación, magistrados, profesionales, a hablar sobre por qué esta insatisfacción del ciudadano. Bueno, pues él, en estas conferencias, que son un gran avance para la mediación en Estados Unidos, dice, resuelve, necesitamos que el ciudadano madure, necesitamos que el ciudadano se responsabilice de sus acuerdos, vamos a huir de esta teoría de la cosificación que nos enseñó Milgram, y reconocen que estos métodos son muy buenos para el concepto familia, porque permiten la convivencia, efectivamente, pero también para procesos complejos y policéntricos, porque en mediación se pueden resolver todos los conflictos. Si nosotros llevamos un tema, una demanda, le sometemos al juez un conflicto, pero en una mesa de mediación a veces salen muchos más y se pueden resolver todos. También nos dicen que es muy bueno cuando hay un vínculo entre las partes y cuando necesitamos un resultado duradero y algo que se cumpla. Y entonces en Estados Unidos, y fíjense si les va a sonar, crean el sistema multipuerta, que ni más ni menos que es lo que les estamos nosotros presentando hoy aquí. Es un sistema obligatorio donde cuando llega el ciudadano le dicen cuál es el mejor sistema para resolver tu conflicto, la conciliación, el consejo de expertos, la mediación, y estudiando su conflicto deciden cuál es el método. Por eso en mediación también nos ha cambiado la ley y nos dicen ya no tenéis que hacer una sesión informativa, que es soltar el rollo de lo que es la mediación, sino que vamos a hacer una sesión exploratoria. Nos vamos a poner a su disposición con una escucha activa total y vamos a entender si este es el método. En Europa llega con una recomendación europea en el año 98, vamos siempre un poquito cogiendo herencias, y después con una directiva 52 del 2008 que le dice a los Estados miembros de la Unión Europea que trasladen estos métodos de resolución de conflictos a sus legislaciones. Nosotros, como siempre, un poco tarde, un poco al límite de tiempo, lo adaptamos en la Ley 5 del 2012, mientras han salido leyes comunitarias que nos hacen ahora un poquito de lío, pero que llegaremos como buenos mediadores a conciliar todo, y aquí lo tenemos en la Ley 1 del 2025 con estos MACs. ¿Quién es el mediador? El mediador, sobre todo, cree en la comunicación, cree en el don de la palabra, cree en que las partes que tienen un conflicto pueden hablarlo. Y es consciente del impacto de las emociones que tiene cualquier conflicto en cualquier ámbito de la mediación. Aquí tenemos una experta en mediación en empresa familiar, Nuria Las Heras, que nos podría decir cuántas veces una empresa puede irse abajo porque las partes no hayan sabido hablar, no hayan sabido cambiar sus protocolos, y eso impacta en la economía, eso impacta en la convivencia también de la familia. Nosotros no somos terapeutas, nosotros somos integradores de soluciones. Vemos el aspecto sistémico del conflicto e intentamos que salgan las posiciones, los intereses y las necesidades de las partes. Sobre todo ayudamos a que las partes encuentren su propia solución, como diría Pilar Azorín, su traje a medida.
Nosotros somos como el director de orquesta, sabemos lo que pasa, invitamos a que utilicen sus métodos, pero no tocamos ningún instrumento, lo intentamos porque es la única vía para que las personas, nosotros entendemos, se hagan responsables de sus acuerdos y que lo hayan decidido ellos. Y eso nos lo da la experiencia, no es solo la letra, es la música, ¿no?, que ya tenemos en nuestra experiencia. El mediador escucha, pregunta, aclara, reformula con esas herramientas que les contaba antes, que cogemos desde Sócrates. Cuidamos el proceso porque esto es un proceso estructurado, es un proceso con unas actas que están reconocidas en la ley, que tenemos que cumplir. El mediador es universitario, tiene que tener un título universitario, formación profesional superior, formación en mediación y, sobre todo, además, un seguro de responsabilidad civil, porque respondemos ante el ciudadano del daño que le podamos causar por no haber cumplido nuestras obligaciones en el proceso. Nosotros tenemos que ser eficaces, eso es lo que dice el legislador. A veces nos preguntan, ¿y cómo eres eficaz si eres un mediador? Pues porque tenemos que hacer que salga todo, tenemos que hacer una escucha activa, tenemos que provocar el respeto, tenemos que provocar el equilibrio, tenemos que hacer que la gente se sienta cómoda en la mesa de mediación y cuente todo. Nos regimos por los principios de voluntariedad, de confidencialidad, de respeto mutuo, de buena fe. Y no podemos consentir, nunca lo vamos a consentir, acuerdos que sean contrarios a la ley, al orden público o a la buena fe. Siempre vamos a mantener el equilibrio de las partes y vamos a estar muy atentos a los intereses más sensibles, que son los de los menores, los de los mayores. Incluso la nueva ley nos dice que tenemos que recibir formación especializada en género, en perspectiva, en discapacidad y en atender a los mayores de 65 años. Eso me ha gustado menos porque esas edades se nos acercan y nos empezamos a considerar mayores, pero es lo que ha dicho el legislador. La pregunta que nos hacen la he titulado, como siempre dice mi padre, ¿y esto qué cuesta y quién lo paga? Bueno, pues esto cuesta lo que las partes acuerdan. A ver, si nos sometemos a institutos de mediación, pues a las tarifas que haya publicadas. Si no, son las partes las que acuerdan el coste, tanto de salas, de honorarios del mediador, de traductores si se necesitan, de documentos, de periciales. Las partes lo pactan y, como dice la Carta de Derechos del Ciudadano, se hace constar clarísimamente y lo paga, dice la ley, que es mejor pagarlo a medias, porque así todos nos sentimos responsables no solo del acuerdo, sino también del proceso, y si no, pues uno suple el coste del otro, como pasa en las periciales, en los procedimientos judiciales. Y ámbitos de aplicación de la mediación, pues el universo del conflicto. Pueden ser todos: mediación familiar, comunitaria, escolar, intrajudicial, sociodeportiva, deportiva, sociosanitaria, mercantil, hipotecaria, intercultural, de organizaciones, de empresa, mediación en el entorno de personas con discapacidad y dependencia, que nos parece tan importante, sobre todo después de la promulgación de la Ley 8 del 21, que lo entendemos como una gran medida de apoyo. La pregunta que nos hacen siempre, y voy acabando, es si los acuerdos se cumplen. Bueno, los acuerdos se cumplen, sobre todo porque los acuerdos a los que llegamos se pueden cumplir, porque han llegado las partes a ellos. Yo les pongo ahí la diapositiva del cuento de Hamelin, ¿no?, del flautista, que le contrataron para que se llevara las ratas de un pueblo, era el año 1280, y bueno, después de llevarse las ratas no le pagaron, entonces volvió a por los niños. No se sabe si es leyenda, si es historia, ahí hablan de todo, pero lo cierto es que la venganza es también mala. Y eso es lo que, cuando estamos en un ambiente de mediación, en una mesa de mediación, donde vamos a sacar siempre la buena fe, vamos a entender que los acuerdos se van a cumplir porque se hacen de buena fe y porque se pueden cumplir, porque nos estamos obligando a lo que debemos. Así que voy acabando y les digo que la mediación es el único método autocompositivo. Antes lo debatía con mi compañero Miguel Ángel Marchena, porque es el único en el que están las partes, porque no pueden estar representadas, tienen que estar ellos.
la conciliación y en el resto pueden estar representadas por terceros. Así que el protagonista es el ciudadano, porque va a estar él y se va a responsabilizar de todo, de lo que se dice, de lo que se siente. En muchas mediaciones que nosotros seguimos, se llega al acuerdo solo porque se han mirado a los ojos. Hemos llevado mediaciones familiares, divisiones de herencia, que cuando se han reconocido ahí, yo llevé una mediación de división de herencia que me costó decir una poesía a uno de los mediados, porque solo quería llevarse mal con los hermanos. No firmaba en la notaría, me la mandó un notario, porque quería llevarse mal. Hasta que le entendimos, le comprendimos, nos sentamos con él, nos miramos a los ojos y que en la poesía del Feo, de Rafael de León, logramos que se entendiera que le escuchábamos, que no era invencible. Es un medio que permite la convivencia, no hay ganadores, es un sistema win-win. Nosotros vamos a intentar que las partes por sí mismas alcancen un acuerdo responsable y mutuamente aceptable, que sea bueno para los dos, y entonces no va a haber ganadores, con lo cual no es un sistema adversarial y nos vamos a sentir todos bien y va a ayudar a la paz social. Les he puesto ese cuadro que David conoce, lo hemos hablado, el de la rendición de Breda, el cuadro de las lanzas, donde el general Espinola le pone la mano al general Nassau cuando le va a entregar las llaves de la ciudad y no le deja agacharse. No le deja arrodillarse. Además deja a su bando salir con las banderas porque reconoce que han luchado, tenían un objetivo, luchar por un territorio, pero se han reconocido, han dicho que lo han hecho bien. Y es la dignidad de la persona, es el sentimiento de convivencia y por eso defendemos nuestra asociación a pesar de que los mediadores podemos ser mediadores, podemos ser conciliadores, podemos ser expertos y tenemos conocimientos técnicos, es decir, el legislador reconoce que los mediadores estamos preparados para todos los MAC, pero si vienen a mi mesa, yo creo que lo primero que les aconsejaré será una mediación. Y como último les voy a decir que yo creo que esto necesitamos un cambio, es así empecé y así acabo. Necesitamos todos nosotros, todos los que estamos aquí sentados, abogados, profesionales jurídicos, ciudadanos, mediadores, ser líderes resonantes, esos líderes que dicen el doctor Peters que tenemos que decir que esto es bueno, ponernos en el mismo estado emocional del ciudadano, que no se considera satisfecho y eso está demostrado. Lo tenemos que sostener, se lo tenemos que transmitir a la sociedad. Así que necesitamos, por una parte, profesionales dinámicos, responsables y multidisciplinares. Ya nos vale el profesional que solo quiere hacer una cosa, nos vale el profesional que coge a su cliente y le ofrece todo. Y, por supuesto, también necesitamos ciudadanos abiertos, de buena fe, responsables, que se quieran sentar a hablar con su contrincante, porque el conflicto, decimos los mediadores, es inherente al ser humano, existe porque estamos vivos y hay que verlo desde un punto de vista positivo. Y con todo eso conseguiremos convivencia, conseguiremos satisfacción y podremos conseguir paz social. Así que la mediación es el lugar donde escuchamos y además le ayudamos a escuchar. Yo, por mi parte, me pongo a su disposición si después quieren debatir sobre este tema y doy la palabra a Miguel Ángel Marchena, que nos explica y nos defiende otros más. Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Matritense, a Manuel, a Luis, a todo el equipo, por la impecable organización del evento y por haberme invitado a participar acerca de una ley que sin duda es de rabiosa actualidad. Este espacio que evoca respeto y solemnidad es el lugar ideal para tratar un tema de tanta trascendencia. Todos hemos podido escuchar a Rocío Sempere, una figura clave en el mundo de la mediación. Su trayectoria como jurista la ha llevado a defender la mediación como método principal de resolución de conflictos. Y esto, para mí, es digno de admiración. Sin duda, la mediación ocupa un lugar fundamental frente al resto de medidas o de medios adecuados de resolución de controversias, de MASC.
¿Por qué? Porque no solo porque tiene un procedimiento perfectamente reglado y establecido, como así dice la ley, sino que además tiene detrás a un colectivo de personas muy importantes con cualidades tan atractivas como la escucha activa, el raciocinio o la empatía. Cualidades que sin duda son de especial valor para lo que estamos hablando. Sin duda, estoy convencido que los mediadores celebran que hoy la mediación junto al resto de MASC sea un requisito de procedibilidad. El requisito de procedibilidad, a mi juicio, a mi modo de ver, me hubiera gustado que no hubiese sido interpuesto, que no hubiera sido una ley. Pero hay veces que las leyes tienen que imponer ciertas situaciones cuando los ciudadanos no acuden a las mismas. Pero esto sin duda daría pie para otro tema, ¿no? A diferencia de Rocío, que se ha centrado en el rol de mediadora, mi posición se centrará básicamente en la posición del abogado, que también, como decía Rocío, es una posición importante dentro de estos métodos de resolución de conflictos. Como algunos de vosotros sabéis, porque veo algunas caras conocidas, provengo del mundo del derecho concursal. El derecho concursal es una especialidad del derecho mercantil y a su vez lo es del derecho civil, en definitiva, del derecho privado. Es evidente y salta a la vista que el legislador ha querido evitar o ha excluido directamente al derecho concursal, como luego expondré con un poquito más de detalle, quizás porque el legislador concursal vio que en la antigua ley concursal había una figura que era el mediador concursal. Esta figura que, como muchos de vosotros conoceréis, era la figura, un requisito de procedibilidad que se exigía para acudir a la exoneración del pasivo insatisfecho. El pasivo insatisfecho es la ley de segunda oportunidad, la exoneración de las deudas. Pues bien, con la ley 16/22, transposición de la ley 2019/1023, se elimina o se relega más bien la posición del mediador concursal a la figura de una especie de experto en reestructuraciones dentro del libro tercero del propio texto refundido, poco más o menos que para que asesore en el plan de continuación. Lamentablemente, hace poco he escrito un artículo acerca de esto. El libro tercero no está funcionando, no por culpa del mediador, es algo que es endémico en las microempresas. Y sin duda el legislador se estaba reservando para algo mucho más importante, para los métodos adecuados de resolución de conflictos, que no es otra cosa que lo que tenemos hoy encima de la mesa. España es un país muy litigioso. Esto no lo digo yo, lo dicen innumerables informes de la Comisión Europea, así como otros informes privados, como el de Juan Mora Sanguinetti, el cual sitúa a España justo por detrás de República Checa y de Rusia. Menos mal que estamos por detrás de Rusia en litigiosidad, porque si no, la verdad es que estaríamos perdidos. Y en ese momento tendría que haberse hecho la pregunta de por qué no introducimos mecanismos nuevos para la resolución de conflictos. Y de ahí el requisito de procedibilidad. Por lo tanto, el legislador ha cerrado filas en torno a los MASC. Los ha enumerado antes perfectamente Rocío, son la negociación directa, la mediación, la conciliación, la justicia colaborativa, la oferta y el experto independiente. De la lectura de todos estos, a mí me surge una pregunta. ¿Y el arbitraje? El arbitraje es ese método de resolución de conflictos que, cuando a mí me preguntaban antes qué métodos de resolución de conflictos conocía, el que me salía al principio era la mediación, evidentemente, y el arbitraje. Bueno, el arbitraje es simplemente un método heterocompositivo. Es un método heterocompositivo plenamente válido y eficaz en cualquier parte y en cualquier momento.
Los métodos autocompositivos, a diferencia de lo que opina Rocío, son los que acabo de explicar. Es cierto que la mediación goza de plenos poderes las partes para poder manejar el procedimiento en todo momento. Pero el arbitraje, como digo, está plenamente válido y eficaz. En el laudo arbitral, a diferencia no, al igual que en una sentencia judicial, determina qué tienen que hacer las partes ante una misma situación. Hay un último método de resolución de conflictos que el legislador dice, o es una especie de cajón desastre, donde introduce, digámoslo así, todos aquellos que están previstos en la ley. ¿Vale? Todos los que estén previstos en la ley pueden ser, por ejemplo, la ley sectorial relativa a las telecomunicaciones o la relativa a, por ejemplo, la energía. Hasta aquí una breve introducción de lo que quería explicar, porque vamos a entrar directamente a explicar el resto de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, con tu permiso. Y he querido, en primer lugar, indicar los aspectos comunes que tienen todos ellos, para luego incidir un poco más en cada uno de ellos. En primer lugar, quería explicar que, evidentemente, en pleno siglo XXI, las telecomunicaciones es algo que si no se hubiera incorporado hubiera sido algo catastrófico. Las partes pueden acudir a los medios telemáticos de videoconferencia, voz, etcétera, para poder atravesar, para poder caminar juntos en el proceso de los MASC. Sí que es cierto que se introduce una nueva peculiaridad, una particularidad, y es que se propone que a partir o por debajo de los 600 euros sea preferiblemente por medios telemáticos. La confidencialidad, que ya le ha explicado Rocío, aplica a todo el procedimiento, desde el principio hasta el final, a todo el objeto, a los sujetos, a todos los intervinientes, y hay ciertas excepciones. Estas excepciones pueden ser por orden público, por interés público superior, o por daños físicos, psicológicos, o porque las partes lo autoricen expresamente. Es cierto que hay uno adicional, que es por la tasación de costas, que luego comentaré. También ha explicado Rocío, la interrupción es otro de esos puntos en común que tienen todos los MASC, y la asistencia letrada, que también es obligatoria solo para algunos asuntos, para la oferta vinculante superior a 2.000 euros. Yo esto sigo preguntándome por qué, pero si queréis luego lo debatimos. En cuanto al objeto, las partes son libres de llegar a acuerdos totales o parciales. Eso sí, el MASC tiene que coincidir en lo mollar con lo que se vaya a llevar tras cumplir el requisito de procedibilidad. Es decir, que si yo, por ejemplo, llevo a un MASC una determinada pretensión, tengo que replicar, una vez que se ha cumplido esa pretensión, a dicha demanda. Los procedimientos excluidos son bastantes. Como decía antes, el derecho concursal está excluido, pero no solo el concursal, también las ejecutivas, medidas cautelares previas, diligencias preliminares, jurisdicción voluntaria, requerimiento europeo de pago y algunas materias excluidas como derechos fundamentales, evidentemente, artículo 158 del Código Civil, filiación, paternidad, maternidad, tutela sumaria de la posesión, demolición de ruinas, etcétera. Una serie de enumeraciones que realiza la propia ley de acuerdo a esto. El acuerdo ha de ser escrito. Y si queremos que tenga carácter ejecutivo, hemos de acudir al notario, a elevarlo a público. También es posible que podamos acudir al juez para homologar dicho acuerdo. En cuanto a las costas, para mí me parece un punto muy importante. Si una de las partes rehúsa acudir o ir a un MASC y esa parte gana, no podrá exigir las costas a la parte contraria. Esto cambia a raíz de este momento. Si se allana la parte que rehúsa, se le podrán imponer costas a esa parte.
Si ambas partes acuden a un MASC y finalmente una de ellas tiene una resolución que se parece mucho a lo que había indicado en el MASC, esas costas se atenuarán. Podrán ser incluso exoneradas. Si cualquiera de ustedes me demanda a mí por un impago de 1.000 euros y yo digo que no, primero acudimos a un MASC, ¿vale? Acudimos a un MASC y me dicen que yo les debo 1.000 euros y yo les digo a ustedes que no, que es 800, y finalmente acudimos a un procedimiento judicial, la condena en costas puede ser exonerada porque el juez ha dicho que yo tenía razón, es decir, que los 800 euros eran los que correspondía en este caso. Hasta aquí, básicamente, de una manera muy laxa, he tratado de exponer los métodos, los puntos en común. A partir de ahora voy a tratar brevemente algunos de esos otros procedimientos de resolución de conflictos, como es la oferta vinculante. Los he ordenado en mi opinión, es una opinión personal, de más sencillos a más complicados, entendiendo sencillos por aquellos en los cuales intervienen un menor número de personas. No tiene por qué ser así, no lo tomen al pie de la letra, por favor. La oferta vinculante. La oferta vinculante es la pretensión que una parte quiere que la otra tome a cambio de una remuneración, a cambio de una pretensión, ¿no? A cambio de algo. Pues bien, se cumple el requisito de procedibilidad si la parte a la que se le ofrece rehúsa esa oferta. En ese momento se podrá interponer una demanda. Si la parte acepta, el MASC habrá cumplido su objetivo. Si la oferta no recibe respuesta dentro de los 30 días, se cumple con el requisito de procedibilidad y, por tanto, la parte oferente podrá interponer una demanda. Seguimos con la negociación. La negociación podría estar perfectamente en primer lugar. La negociación hace falta explicar muy poco acerca de la negociación, aquel momento en el cual las partes toman la palabra para llegar a un acuerdo. Pues bien, puede ser con inicio de negociaciones o sin inicio de negociaciones. ¿A qué me refiero? Si para cumplir el requisito de procedibilidad no hay inicio de negociaciones, una de las partes no contesta, en el plazo de 30 días, desde la recepción de la solicitud, se podrá cumplir con el requisito de procedibilidad. Si ha habido inicio de negociaciones y una de las partes ha dejado de hablar, ha dejado de contestar, ya no ha habido ninguna propuesta, a partir de ese momento, transcurrido 30 días, se habrá cumplido también con el requisito de procedibilidad. Siento si le estoy aburriendo un poco con los plazos, pero es que entiendo que esto es bastante importante conocerlo, de acuerdo a que puede haber muchas personas que puedan llegar a entender que nos podemos ir a unos plazos desmesurados, y eso no es así. En todo caso, en el plazo de 3 meses desde la primera reunión, si no se ha llegado a un acuerdo, se tendrá por realizado el requisito de procedibilidad y, por lo tanto, se podrá demandar. La opinión del experto independiente es la opinión, evidentemente, de alguien cualificado con opinión técnica o jurídica que es capaz de, con su opinión, de arrojar en un informe una opinión que puede ser no vinculante para las partes, evidentemente, pero que puede ser suficiente para que tomen una decisión en base a la negociación. Si se llega a un acuerdo en base a lo que dicen ellos, pues perfecto, se ha cumplido con el requisito de la ley. En todo caso, se dan 10 días de plazo para alegaciones para el experto independiente, para que cada uno de ellos pueda hacer sus propias alegaciones. Las partes han de entregar toda la documentación e información que tengan para que el experto independiente pueda resolver de una manera correcta. En caso de que no exista acuerdo, el dictamen del experto independiente será suficiente para haber cumplido el requisito de procedibilidad. Y la conciliación. La conciliación es el método de resolución de conflictos que en mi vida he utilizado más. Lo siento, pero es verdad.
Lo he utilizado y además la ley los divide en, o incluso yo he querido hacer esa división, en los tradicionales, que son aquellos que se interponen frente al LAG, frente al juez de paz, frente al notario o al registrador, cada uno con su ley particular. Al LAG y al juez de paz, la ley de jurisdicción voluntaria; al notario, la ley del notariado; al registrador, la ley hipotecaria. Pero ahora se introduce un concepto nuevo en esta ley, y es la conciliación privada del artículo 15. La conciliación privada es aquella conciliación que pueden establecer ciertas personas físicas o jurídicas para que se puedan atender este tipo de MASC. Aquellas personas que estén colegiadas por un colegio válido pues permitido por la ley, como abogados, procuradores, registradores. Véase también que aquí los registradores están, al igual que los métodos alternativos de resolución de conflictos de la conciliación, con la conciliación tradicional. Y las sociedades profesionales también pueden ser elementos conciliadores. Tienen que estar adscritas a un colegio profesional para que estén reconocidas como conciliadores. La función principal de diferencia que veo yo en cuanto a la mediación es que el mediador es una persona que proporciona habilidades a las partes para que puedan llegar a acuerdos por sus propios medios. El conciliador se entromete de una manera positiva, quiero decir. Se entromete aportando soluciones, interactuando de una forma un poco más activa, siendo más ejecutivos o más directores del procedimiento. Como digo, al contrario de la mediación, donde se prima otro tipo de valores. En caso de que no exista acuerdo, la certificación acreditativa del conciliador será suficiente para interponerla, así como los 15 días tras la notificación en el caso de que no conste. Por último, el derecho colaborativo es el método que puede ser más costoso, en primer lugar, porque intervienen gran número de personas, o pueden intervenir un gran número de personas, pero que se reduce y se explica de la siguiente manera. Es una negociación en la cual dos partes quieren llegar a un determinado acuerdo y para eso contratan a dos especialistas técnicos jurídicos con dicha especialización de derecho colaborativo. Entre ellos tienen principios fundamentales tan importantes como la buena fe, y como el trabajo en equipo. Dicho, este equipo puede juntarse también con mediadores y con expertos independientes que puedan arrojar entre todos una solución o una solución más completa. Sobre todo veo estos asuntos en aquellos elementos que pueden, en aquellos conflictos que pueden ser más complejos. Finalmente, con el acta final es como se cumple con dicho requisito de procedibilidad para el caso de que no se llegue a un acuerdo con este método tampoco. Y en resumen, estos son los métodos autocompositivos que la ley ha definido en este caso y que a partir de este momento vamos a tener que utilizar de una manera racional. En nuestro despacho hemos incorporado también una herramienta que no tiene carácter remuneratorio, digamos, y únicamente lo que hacemos es poner en relación a ambas partes, a la parte que solicita un acuerdo y la parte y el profesional, sea de la naturaleza que sea, mediadores, abogados de derecho colaborativo, expertos independientes de cualquier materia. En fin, estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto. Creo que, como decía Rocío, es el momento de cambiar. Los profesionales del derecho se nos ha dado una oportunidad en este momento para trazar una hoja de ruta distinta y creo que vivimos un momento único y tenemos que estar a por todas. Como decía una persona que
que conozco y que me dijo una vez, la vida es una sucesión de celebraciones, o tiene que ser una sucesión de celebraciones. Pues hoy tenemos que estar muy contentos todos de celebrar que tenemos esta ley entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos, a la señora Sampere y el señor Marchena. Pues es el momento de dar la voz al público asistente y que intervenga en este debate que queremos que se genere, hechas las dos exposiciones. Así que adelante, también con la mediación, bueno, con la mediación, iba a decir, con la moderación de Luis. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Pues venga, adelante. El micrófono es... Vamos a ver, puesto que la mediación se ha convertido en una... Cosas del directo. Puesto que la mediación se ha convertido en algo obligatorio, evidentemente me voy un poco a la picaresca. Cualquier cualquier abogado que se vea obligado a ir a una mediación, o sea, simplemente puede ir a ver las cartas del contrario, no con una intención de llegar a un acuerdo amistoso, sino que efectivamente lo que se pretende es ver qué es lo que me están reclamando, por qué, y ganar tiempo para evitar que los plazos que tengo para interposición de la demanda se me agoten. ¿Qué se prevé con respecto a eso? Gracias por la pregunta. Nosotros nos fuimos allá por el año 2013 a unas conferencias que hicimos con barrister, con solicitor, con expertos. Nos fuimos a Londres, que ya estos métodos los tenían adaptados a su entorno. Nos fuimos con el Colegio de Procuradores de Madrid y cuando hacían esta pregunta ellos echaban las manos a la cabeza, porque en este ciudadano, en este siglo XXI, el hecho de no poder tener buena fe, que es lo que implica en estos métodos, y poder poner las cartas sobre la mesa es algo que no deberíamos contemplar. Los abogados son adversariales. Cuando Miguel Ángel Marchena, y no se crean que solo me lleva la contraria aquí, nos llevamos la contraria siempre. Estamos siempre debatiendo sobre todo. Hablar sobre métodos autocompositivos o no. Yo solo llamo método autocompositivo al que está la parte, el interesado sentado, al que si el conflicto es mío contigo, estamos juntos, estamos hablando nosotros. Cuando otorgo representación, como es de la conciliación, cuando otorgo representación en una negociación que no es personal, cuando otorgo representación en un arbitraje, cuando estoy dejando a un tercero que decida por mí, no lo defino según la Real Academia de la Lengua, como nos diría Luis, como método autocompositivo, sino heterocompositivo. Cedo el protagonismo, decida usted. Cuando nos sentamos en una mesa de mediación, que es el método que yo defiendo porque es autocompositivo, porque me siento con las partes y ponemos las cartas sobre la mesa, es obligatorio. ¿Que estamos viendo estrategias? Sí, pero estamos viendo las de todos. Que tú sabes que las personas dicen que somos visuales, kinestésicas o auditivas. Esas son herramientas que el mediador, como ha dicho Miguel Ángel Marchena, vamos a llevar en nuestra mochila de herramientas. Muchas veces solo tenemos que ponerlo sobre un papel o sobre una pizarra para que la gente lo vea. Así nos vamos a guardar estrategias. Pues si existe después del pleito, pues va a haber estrategias. Pero bueno, tenemos que intentar actuar de buena fe. De hecho, el legislador nos pide al tercero neutral en cualquier MAX que digamos que hay buena fe. Eso es un artículo que se está dedicando a descubrir la asociación que yo represento, que además estamos en el foro del Ministerio de Justicia desde el año 2019, que se creó por una orden ministerial, se llevó a la sociedad civil, al Ministerio, para que seamos nosotros, los propios profesionales, los que intervengamos en la creación de la norma. Hemos planteado todo esto, la hemos ayudado a crear. La norma se ha creado como un cuello de botella. Lo que antes era solo mediación, y en mediación podía salir todas estas preguntas, ahora es todo. Y nosotros, o yo particularmente, sin perjuicio de que eso me pueda discutir,
Entiendo que esto se ha creado por intereses particulares. Eso seguro que lo sabré más del mundo. Ha habido presión, ha habido lobbying, ha habido sentimientos humanos de perdemos de nuestra parte y no se ha tenido muy en cuenta al ciudadano. El ciudadano del siglo XXI se puede sentar en una mesa y poner las cartas sobre la mesa y después sus abogados podrán tener sus estrategias procesales si no ha habido acuerdo. Y además, quería decir respecto a esto que el experimento Milgram nos lo enseñó ya. En los juicios de Nuremberg, cuando decían ¿quién es el responsable de que se mate? ¿El que pulsa, el que tira la bala o el que te lo manda? En el año 63, cuando hay el primer experimento Milgram, dicen la gente, es que a mí si me lo mandan, lo hago, me lo están mandando el presidente, yo tiro la bala y no soy responsable. Cuando ese experimento se repite en la década de los 90, ni un 57% de los que intervienen en el experimento aprietan el gatillo. O sea, ahí no eran gatillos, eran electrodos. No lo hacen. Cuando ese experimento se repite en esta década, la gente no da electrodo, no electrocuta a nadie porque tenemos nuestras propias convicciones. Yo creo que hay que ver buena fe. Los británicos no nos pueden ganar. Nuestra formación no puede ser adversarial. Y si nos sentamos y ponemos las cartas sobre la mesa, está muy bien. Y además, ahí vamos a ver cuáles son nuestras posiciones, pero cuáles son nuestras necesidades. Así que yo creo, también un apunte más, si entendemos que los métodos heterocompositivos, como pueden ser todos esos que podemos hacer, los mediadores, podemos ser conciliadores, podemos ser negociadores, no nos va a quitar nada. Si entendemos que son los que deben ser, estamos entendiendo que lo que está pasando va a seguir pasando. Porque ahora mismo la negociación existe y la judicialización colapsa la justicia. Y esto es evidente. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema. Sí, la pregunta iba dirigida, yo creo, en el sentido también, ¿no? De si los ciudadanos pueden utilizar esto de una manera incorrecta para que fuese fraudulenta. Yo, en mi opinión, creo que existen ciertos cinturones que se han establecido dentro de la ley, como la confidencialidad. Sí que es cierto que la confidencialidad no va a proteger en todo momento a las partes y seguramente nos encontraremos con circunstancias poco agradables a lo largo de sobre todo el principio de esta ley, donde las partes traten de utilizar métodos alternativos para obtener información de una manera poco ética, poco ortodoxa. Como decías, el requisito de buena fe es un requisito que se entiende pues básicamente porque existe, porque te lo están exigiendo, pero seguramente habrá algún caso, espero que no. Yo tengo muchísima confianza en que se utilicen estos métodos de una manera racional, pero también tenemos que entender que no todo el mundo es así. Así que tenemos que luchar entre todos para que, de alguna manera seamos capaces de confiar en nuestras fuerzas y vencer a la otra parte, de tener la razón en cuanto a la verdad y en cuanto a la buena fe. Había por ahí otra pregunta. Sí, quería darle la enhorabuena a Rocío, amiga, y al compañero. Y, yo todavía, se acaba de publicar la ley, he hecho un trabajo de comparación de normas porque es increíble lo que se ha modificado y las lagunas, sobre todo no estamos hablando de las lagunas, esto a lo mejor no es el foro para luego las dudas que se van a producir, pero es que esta imposición yo verdaderamente no sé lo que cambia, porque es que, dice el compañero, es cierto que España puede ser un país litigioso, pero verdaderamente no se está condenando, entre comillas, a los abogados, porque ¿qué abogado inicia un procedimiento sin enviar un burofax para negociar? ¿Qué abogado no habla con el compañero contrario para negociar? Quizá lo que sucede es que durante todo este tiempo España se ha convertido en un país más litigioso porque ha habido procedimientos masa, llamémoslo así, donde grandes corporaciones precisamente han visto cómo en la justicia y en el retraso de la justicia también sus cuentas a lo mejor se saneaban durante ciertos periodos de tiempo o no desembolsaban las cantidades cuando las tenían que hacer. Es decir, la oferta vinculante ya la conocemos en algunos procedimientos como los de la Ley de Seguros de Vehículos a Motor. Lleva en vigor mucho tiempo
Y es cierto que esa oferta vinculante tampoco ha disminuido la litigiosidad. De hecho, hay ofertas vinculantes que se hacen y luego se contestan y a lo mejor se allanan por importes que ni siquiera llegan a coincidir o que son superiores a la oferta vinculante, porque también en la oferta vinculante se intentan ahorrar ciertas cantidades. Es decir, que algunos de estos métodos que ahora nos intentan imponer, yo como abogado digo, bueno, es que yo no se me ocurre iniciar un procedimiento sin llamar al compañero contrario para negociar. Seamos claros. Lo que me llama la atención es, lo primero, la imposición. Como requisito de procedibilidad, hablemos claro. ¿Requisito de procedibilidad para qué? Para seguir también retrasando la interposición de esas demandas que finalmente van a devenir, o para poner más palos en la rueda a los que tenemos que acabar iniciando un procedimiento con las lagunas legales que se producen. A mí me ha preguntado un compañero, oye Sergio, ¿tú cómo crees que si yo envío un burofax y luego es desconocido, eso me va a interrumpir la prescripción o también me va a hacer cumplir con el más? Pues no tengo ni idea. Porque es que, ¿cuántos pleitos hay? Bueno, compañero, que además te dedicas a recuperación de deuda, donde hay muchas veces que es imposible localizar a los deudores. O sea, ¿cómo vamos a cumplir a lo mejor con ese requisito? Enviándolo solo, con un intento, burofax desconocido, burofax rehusado, luego interpondremos la demanda y luego nos dirán, no, mire, es que esto no le sirve, vuelva usted a interponerla. O sea, quería hacer esta reflexión porque a mí se me plantean muchas dudas. Y porque obviamente estoy de acuerdo con la mediación, te he escuchado muchas veces hablar, Rocío, de mediación, y confío verdaderamente en que el único método verdadero, yo creo, para poder resolver los conflictos puro autocompositivo sería esa mediación, con esa buena fe. Pero, sinceramente, se me plantean muchas dudas, tal y como ahora mismo la ley las ha numerado. Simplemente a modo de reflexión y abro también debate. Pues estamos escuchando a un grande, a un abogado que se ha dedicado casi siempre a temas bancarios y del que hemos gozado de su confianza como procuradora. Sergio, ¿cuántos asuntos los bancos nos hacen demandar a pesar de que sabemos que el resultado es el que es? La dilación, porque la justicia dilata, porque la justicia es lenta. Estamos ahora, si no me equivoco, incoando demandas en Madrid del año 2018. Genera beneficios a unos y perjuicios a otros. Y genera sobre todo, y es lo que yo creo que debemos defender, que todo ese litigio, que yo creo que, sobre todo en lo que tú y yo nos hemos dedicado juntos, perjudica al ciudadano de pie, a favor de los fondos o de las entidades bancarias, lo paga el ciudadano, lo pagamos todos, va a cargo de los presupuestos generales. La justicia la pagamos todos. El entramado de la justicia, dice el Consejo General del Poder Judicial, que un pleito viene a costar 6.000 euros, ya sea un verbal, ya sea un monitorio de 600 euros, ya sea un asunto de 14 millones de euros. Esto es así, esto lo reconoces tú, lo reconozco yo. ¿Hemos vivido de eso? Sí. ¿Nos hemos beneficiado? Sí. ¿Queremos seguir beneficiándonos? Sí. Pero no es lo que le debemos al ciudadano. El profesional jurídico debe ser sobre todo ético. Y eso nos obliga a nuestros códigos, ser éticos. Nos obliga a ofertar negociaciones. Yo no lo dudo, sé que tú eres un negociador, lo sé. Y además que tienes siempre abierto el teléfono, que negocias, que visualizas la situación de vulnerabilidad de la gente, porque nosotros que hacemos actos de emplazamiento, de citación, cuando vamos a los actos de comunicación encontramos verdaderas vulnerabilidades, eres de los pocos abogados que te lo hemos podido transmitir, no es el abogado mano de hierro que va a matar. Y yo te admiro mucho por eso, pero reconoce que el panorama es otro. ¿Los abogados negocian? Sí, claro que sí. ¿Llegan a acuerdos? Sí, claro que sí. Cuando quieren sus clientes, cuando les interesa a sus clientes. Y me sonríes. Y además hay un ciudadano ahora, que es el ciudadano segunda opinión. Hay miles y miles y miles de folios que se han hecho sobre el paternalismo médico. ¿Quién de vosotros va ahora a un médico y deja que os diga venir con una toalla y acompañaos que os vais a marear? Tú dices, cuéntame qué me vas a hacer y espérate que pido una segunda opinión y una tercera y una cuarta. De hecho, las webs están llenas de te doy la segunda, la tercera, la cuarta opinión. En justicia también. Yo el otro día recibí en una mesa de mediación a un señor que se muere su padre
y se entera que tenía, o sea, que le había dejado un coche, él había comprado un coche y se lo había dejado al hijo de su vecina, que era su amante. Y se lleva tal shock emocional que se pone a perseguirle. Y va abogado por abogado pidiendo que le meta una denuncia por apropiación indebida. Y claro, todos le dicen, oiga, que lleva 20 años con el coche, bueno, eran 15, que esto no es apropiación indebida, que su padre se lo dio pues porque recibía los favores de la madre. Esto es quieto, pacífico, no hay esa ratio penal. Oye, hasta que no encontró un abogado que le metió esa denuncia, pues no paró. Cliente de la segunda, tercera, cuarta, quinta opinión. Cuando lo pierde, viene a la mesa de mediación y dice, ¿esto qué es? Le digo, ¿lo ha entendido? ¿Ha entendido lo que le dice el juez? Sí. ¿Ha entendido por qué ha llegado hasta aquí? Porque lo ha pedido. Y los abogados, que en Madrid son 150.000, tienen que vivir de esto. Tienen que congeniar con su cliente. Tienen que, a veces, ponerse en su línea emocional. Y muchas veces les cuesta Dios y ayuda intentar poner una estrategia a su favor porque no la ven. ¿Cuántas veces los procuradores por la mañana hacemos el trabajo y por la tarde somos como psicólogos de los abogados que nos cuentan sus temores? Y es que es así, es que la estrategia procesal, ahí dice, en pleitos tengas y los ganas, o hay también quien dice que no se sabe, que en derecho todo es opinable, ¿no? Son axiomas de la justicia. Nos tenemos que sentar a reconocer nuestras inquietudes. En la ley de mediación nos hablan del protagonismo del ciudadano porque en la mesa de mediación el mediador sí que mete el dedo en el ojo y con su abogado al lado le deja que vea si tiene fuerza o no en su estrategia. Yo creo que por eso es el sistema y por eso debemos ofrecerlo. Gracias al Yo compañero. voy... Ay, perdón. Ay, perdón. No. Iba simplemente Es que me habían dado, ¿no? Sí. Iba a hacer al compañero una pequeña apreciación. Coincido contigo en mucho de lo que dices. Además, en tema de recuperaciones, evidentemente, la mitad de las recuperaciones son ejecuciones y, por lo tanto, están excluidas de este tipo de procedimiento. Y lo que sí que es cierto es que los abogados, algunos negocian, otros no negocian. Eso, pues como decía Rocío, es clarísimo, ¿no? Yo me he encontrado abogados que se han ido directamente al pleito y tenía totalmente el teléfono colgado. Hace poco nos entró un cliente que incluso el propio cliente quería ejecutar y estábamos dentro de una ejecución. Oye, vamos a tratar de hablar con la otra parte, de ver. Hay veces que con tus argumentos, porque no simplemente es hablar acerca de qué bonito es el mundo, ¿no? Sino de, oye, que sepas que no tienes los suficientes argumentos y que podemos llegar a una dilación del procedimiento que no te interesa ni a ti ni a mí. Bueno, finalmente se llegó a ese acuerdo, a esa negociación, pero sí que es cierto que no todos los abogados están abiertos a escuchar y es la gran barrera que hay que derribar. Bueno, yo voy a molestar un poco su atención, intentaré ser corto. Primero, dar las gracias porque estoy con el cáliz de la satisfacción de haber venido a esta casa que vine por primera vez en el año 53. Entonces, venir hoy aquí otra vez, a pesar de los muchos años, siempre gratifica. Espero que pueda estar unos años más para ver a Rocío. La segunda alegría que me da beber de este cáliz es lo que tengo aquí, que para mí es lo más sagrado. Y ahora voy a ir a hablar. Yo ejercí tres cosas: fui personero, fui vocero y fui oidor. O sea, las tres profesiones las ejercí. Por tanto, conozco mucho cómo se estaban administrando justicia conforme se podía. Siendo incluso magistrado que me acostaba a la 1:30 de la noche casi todos los días. Pero bueno, de todas formas, estamos con un procedimiento nuevo. Ese procedimiento no sabemos las causas, porque va a depender, como siempre, de la sana crítica y el raciocinio humano de todos los que intervienen, todos los operadores y especialmente los abogados, porque el abogado tiene que observar primero esa dignidad de toga. Y esa dignidad de toga llevará consigo el crear la duda precisamente al que va a estar allí, pero siempre en beneficio del cliente.
no va... Yo conozco a muy pocos que han llegado a renunciar a una dirección letrada por el hecho de 4 cosas. Por tanto, queridos míos, con la sana crítica, el raciocinio humano, la buena fe, que han hablado ustedes mucho de buena fe, y la ética, vamos a llegar a eso y ya verán qué bien, porque entonces el procedimiento se irá encauzando y se convertirá de orden público. Y al ser de orden público será un procedimiento de inexcusable cumplimiento. No les digo nada más y muchas gracias por la atención. Bueno, casi por alusiones, ¿no? Gracias por esta invitación, gracias a la Real Sociedad Matritense, gracias a Rocío, a Miguel Ángel. Bueno, lo primero, decir que es, como habéis dicho, pues un momento de felicidad, ver que, aunque sea como el Cid después de muerto, terminas ganando las batallas, ¿no? Y terminas viendo las leyes en las que has invertido pues un montón de horas de trabajo, un montón de actividad negociadora con el resto de grupos parlamentarios, para al final ver que en el Boletín Oficial del Estado está escrito lo que hemos negociado durante la anterior legislatura en la Comisión de Justicia entre todos los grupos parlamentarios que querían negociar, porque había 2 grupos parlamentarios que no querían negociar. Uno de los cuales ha presentado el veto en el Senado, satisfactoriamente superado por la mayoría del Congreso de los Diputados, y el otro sencillamente es que no negocia nunca nada. O sea, por lo tanto no era su actividad normal. Presentó, y me refiero a Vox, una enmienda a la totalidad de devolución, y básicamente su tesis era, o su aversión a esta ley se basaba en los medios adecuados de solución de controversia, respecto de los que decía, 1, pues lo hemos escuchado en esta misma sala, ¿de qué van a vivir los abogados? 2, esto no va a servir más que para dilatar los procedimientos. 3, esto no va a ser más que un fraude, de forma que la mediación y el resto de los medios que nos habéis contado, muy correctamente van a ser papelitos. Esto al final se va a convertir en un sistema en el que, si me hace falta acudir a la mediación, genero la mediación de forma artificial, pero solo para conseguir el papelito, para luego poder ir a lo que de verdad mola, que es poner la demanda y ir a cara de perro contra la otra parte, porque a la otra parte no es que le pida un dinero, es que le odio, ¿no? Es que le odio, ¿no? Mucho de lo que habéis hablado aquí pues tiene que ver con este lenguaje vulgar, claro, que es lo que habéis llamado la cultura adversativa en relación o contraria a lo que es la cultura de la paz, que es lo que esta ley pues produce satisfacción, ¿no? Yo estoy muy satisfecho, muy orgulloso, desde luego, de haber invertido montones de horas en esta ley y de verla por fin publicada en el Boletín Oficial del Estado. Muchas de las cosas que hemos oído aquí en cuanto a lo contrario, digamos, a los medios alternativos y a su obligatoriedad, ya se plantearon en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, porque hubo una comisión de expertos en donde vino mucha gente a hablar de estos medios. Se plantearon muchas de estas cuestiones, y es lo que pretendo un poco contar yo, por mi propia experiencia, porque lo viví en primera persona. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí son los datos, hechos, datos. No opiniones, no defensa de intereses corporativos de los abogados, no. Vamos a los hechos, a los datos. Y lo primero que les quiero decir es, ¿esto es nuevo? No. La conciliación es un requisito obligatorio en la jurisdicción social. Yo estoy ahora como abogado del Estado destinado en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ante la jurisdicción social. Es decir, no estamos inventando aquí una cosa nueva. La conciliación de siempre ha sido un requisito obligatorio para las empresas privadas en sus litigios con los trabajadores, no para las administraciones públicas, para poder luego acudir a la demanda ante la jurisdicción social. Pregunta, ¿la conciliación laboral tiene éxito? Enorme, tiene un éxito brutal. Yo salí a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados a defender la postura de mi grupo parlamentario contra la de Vox en la enmienda de devolución, ¿vale? Y me estudié los números, y conté los números.
¿Saben ustedes, el último dato del Consejo General del Poder Judicial, cuántas conciliaciones con avenencia ha habido en el año 2022, que es el último año en el que tenemos datos publicados en la memoria del Consejo? No me lo estoy inventando yo, no son fake news, no son bulos. 101.000 conciliaciones con avenencia, que son 101.000 pleitos menos en la jurisdicción social. ¿Funciona o no funciona? Somos, como decía don Luis, un país latino, con coraje, con vehemencia, con pasión, que no queremos llegar a acuerdos con nadie nunca. No, no. 101.000 asuntos en el año 2022 en la jurisdicción social se arreglaron sin tener que ir a pleito. Vale. Segundo, cuestión que es importante, interesante plantear aquí también. ¿Esto nos lo hemos inventado en España? No. Esto existe ya en otros países del mundo, en los cuales hemos tomado referencia para elaborar esta ley. ¿A qué ley se parece nuestra ley? A la italiana. Ninguno en esta sala me negará eso que decimos siempre, ¿no?, de que españoles e italianos, primos hermanos. La misma mala leche tenemos los españoles que los italianos. La misma poca gana de llegar a acuerdos tenemos los españoles que los italianos. ¿En Italia desde cuándo? Desde 2013. ¿En Italia funciona la mediación obligatoria previa a la presentación de una demanda civil? El 13% de las mediaciones civiles en Italia terminan con acuerdo. En Italia, el último dato que conocemos, cada año hay 25.000 pleitos menos gracias a la mediación. ¿Funciona o no funciona? Bien, no, pero sigo, termino. Vale. Es una regulación diferente porque, lógicamente, los ordenamientos jurídicos son diferentes, pero también es obligatoria, Bien, sigo adelante. Siguiente caso que habéis puesto de forma muy correcta, que son las entidades financieras. Por aquí un compañero hablaba de las entidades financieras. La segunda ley de la que más orgulloso estoy de haber invertido muchas horas de mi tiempo como diputado es la ley de creación de la autoridad financiera, de la Autoridad Independiente Financiera. No se pudo aprobar definitivamente porque decayó la legislatura con la convocatoria de las elecciones del 23 de julio, se ha incorporado de nuevo al Congreso de los Diputados con el texto de las enmiendas que ya pactamos en su momento y va a salir adelante sí o sí en esta legislatura. Fíjate, otra ley que lo que establece son acuerdos para no llegar a juicio. Vamos un poquito mal de tiempo. Claro. Claro. Entonces quiero decir que es que esta es la solución para la situación en la que nos encontramos los abogados. ¿De verdad alguien cree que porque haya 25.000 pleitos menos en España, como en Italia, todos los años, vamos a dejar de comer los abogados? Y termino rápidamente. Autocrítica. ¿Qué le falta a esta ley? ¿Por qué tenéis que hacer una tarea importante que es generar datos para poder presentar esto como algo con éxito y que no sea ese papelito dilatorio de mala fe y poder presentarlo a la sociedad como una solución de éxito? ¿Por qué? Porque hay que avanzar más. Hay que avanzar en la mediación en lo público. ¿Por qué no mediamos con las administraciones públicas? Se lo dice un abogado del Estado. 2. Lo ha contado Miguel Ángel perfectísimamente, yo me peleé con Pilar Llop con este tema a muerte y no la conseguí convencer. La mediación concursal, caray. Claro, obviamente. Claro. Y 3, no nos permitieron meter un sistema de composición que en Estados Unidos y en la legislación internacional da muy buen resultado para pleitos complejos, que son las dispute boards, las juntas que resuelven disputas que sobre todo se aplican a supuestos de obra civil, en donde hacen falta abogados, ingenieros, técnicos, peritos, etc. Estas 3 cosas hay que seguir adelante, reformar la ley, avanzar más todavía en este tema. Bueno, estamos inaugurando un formato aquí. Cambia con respecto a las conferencias, es decir, no son preguntas. Está bien que se abra este debate. Lo único que yo rogaría es un poquito de más concreción, porque ya vamos muy mal de tiempo. Vamos a dejar un par de intervenciones más, pero ruego un poco de brevedad, por favor. Así que, bueno, adelante. Sí, venga. Un segundito. Primero, es un lujo escucharle y tenerle aquí a Edmundo, que es un gran luchador de la mediación. Segundo, los datos ya nos ha calificado negativamente en el informe de transposición de la directiva el Parlamento Europeo porque no tenemos datos.
Se está trabajando en ello. La asociación que yo presido está interviniendo en el programa del registro del Ministerio de Justicia para que este documento ad hoc de requisito de procedibilidad en cualquier método se haga en sus archivos para que haya esa estadística de acuerdos, no acuerdos, tal. Nosotros estamos, la Asociación Madrileña de Mediación, trabajamos con ello. Cuarto, cuando hablamos de conciliación, de esa conciliación de ley de jurisdicción voluntaria, de esa conciliación en el modelo de la jurisdicción social, hablamos de mediación pública. Y nos das ese dato, 101.000, que ya es importante, pero si tú has ido al ESMAS, como hemos ido los procuradores o abogados que estamos aquí, señalan conciliaciones cada 5 minutos. En ese tiempo, ni el mejor de los mediadores, ni el mejor de los conciliadores puede hacer que se llegue a un acuerdo. Yo me acuerdo de una conciliación de esas que me dijo un trabajador, es como si usted viene a su boda y no se pone el traje de novia, y me hizo soñar muchísimo tiempo con el tema. Evidentemente, lo bueno que mete esta ley, en mi opinión, es la conciliación privada. Porque ya está bien. Yo una vez en una visita que hice con Pilar Azorín al Consejo General, hablando con una consejera del Consejo General del Poder Judicial, decía, es que eso tiene que ser mediación pública. De hecho, esta ley orgánica se llama el Servicio Público de Justicia. Y yo digo, ¿y cuándo han pagado a los abogados, a los procuradores, a los peritos, a los expertos el Estado? Que dejen que lo pague el ciudadano, que es el que